Buenas, vamos a empezar hoy día entonces con el tema del famoso marco teórico. Aquí quisiera hacer una anticipación a hablar que en algunos protocolos o en algunos perfiles se habla también de algo muy similar, y yo sé que los juniors, inclusive cuando uno hace aún siendo senior, puede tener problema en decir qué coloco entre tres partes que van a escuchar, que se llama los antecedentes, el estado del arte y el marco teórico. Evidentemente, los antecedentes son todo aquello que ha existido o se ha revisado antes de lo que tú estás escribiendo. El estado del arte corresponde a un concepto relacionado a una sección donde se coloca las investigaciones que se han dado en la temática. Obviamente nos decían algunas personas que ahí tendríamos que usar bibliometría o algunas formas de analizar que obviamente el tema o el objeto de estudio en particular está, digamos, es un tema nuevo, porque eso también me va a permitir establecer qué de nuevo hay. No se olviden que esto también tiene que ver mucho con el esquema que se pida a cada universidad, cada programa, cada escuela puede tener diferentes puntos, pero en particular, separando esto, vamos a hablar nosotros del denominado marco teórico por un tema de no ir con los protocolos, sino con Hernández Sampieri, por ejemplo, que propone este concepto, y ahí van a escuchar diferencias entre fundamento teórico, marco teórico. Una de las cosas que obviamente hay que entender, que el marco teórico a veces las personas tienden a, a, a escribir a veces todo, ¿no? Todos los puntos. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de ver marcos teóricos que hablaban de la web, por ejemplo, y empezaban a definir la web. Y también hay casos, y me confirmo, hay casos que hablan del marco teórico y empiezan como si fuera un glosario de términos. Entonces, hay algunas variaciones, o sea, que ustedes van a ver en diferentes universidades, pero en general el marco teórico viene después del planteamiento del problema. ¿Qué es lo que les hago una recomendación? Justo cuando uno escribe el título, que vuelvo a indicar, a veces alguien lo dice, hay que dejarlo al final, tengo que tener claro el objeto de estudio, gestión del conocimiento. ¿Dónde? En las universidades. ¿En dónde? En una empresa, es el campo de acción. Entonces, cuando yo tengo, hablando de gestión del conocimiento, que aún así puede ser muy amplio, en el marco teórico yo tengo que hablar, bueno, de los elementos que me están dando pie a hablar de gestión del conocimiento. Alguien me diría, no, no se llama gestión del conocimiento, se llama gestión del aprendizaje. Pero fíjense que solo he cambiado dos palabras, puede poder cambiar totalmente el sentido, porque yo en gestión del conocimiento tengo que hablar de Nonaki Takeuchi, Davenport y Prusak, tengo que hablar de Peter Senge, tengo que hablar de corrientes más modernas, a lo mejor en cuanto a aspectos particulares de la gestión del conocimiento, como por ejemplo ya cuando estás hablando de la externalización y la internalización. Entonces, ese marco teórico nos sirve para solidificar entonces todas las otras fases. Esto en algunos puntos lo pongo así porque, por ejemplo, en el marco metodológico, cuando lo veamos, yo voy a definir las variables si estoy en un enfoque o un paradigma positivista, hipotético deductivo. Entonces el marco metodológico lleva una palabrita que se llama la variable independiente, la variable dependiente. Esto también debía haberlo estudiado o puesto en el marco teórico claramente. Y de ahí también alguien me dirá, ¿y la recopilación de datos? En el marco teórico también tendría que revisar si ha habido las formas que han recopilado los datos. O sea, por ejemplo, en el ámbito de la psicología, si hay test o ya hay test probados que hayan hecho de los mismos temas. O si estoy en un ámbito educativo, por ejemplo, criterios de evaluación. Por ejemplo, yo tendría que saber si estoy en una plataforma de e-learning, que el Sloan Consortium tiene, por ejemplo, una forma de evaluar qué tan completa es una plataforma de e-learning. Entonces, eso me va a generar
que cuando haga la recopilación de datos, yo utilice también esa metodología. Entonces, cuando hablo del marco teórico y estoy revisando, tengo que tener esta salvedad de también que me sirva de base para ver qué es lo que están utilizando y cómo lo voy a procesar o cómo lo procesaron anteriormente y qué trabajo tienen en base a la propuesta donde yo tengo la novedad científica. O sea, realmente puede haber muchas investigaciones de la gestión del conocimiento, pero yo la apliqué en investigación y producción intelectual y puedo decir que otros lo aplicó en la industria del calzado, otros lo aplicó en la industria del software, pero la elaboración de la propuesta también pudo haber variado porque cada área, como industria del calzado o la industria del software, tienen diferentes particularidades. Entonces, este es el tema de hoy y también tengo que entender que en el marco teórico yo tengo teorías y conceptos. Para los que son nuevos, a veces uno dice, tengo una teoría, ¿no? Es como dice, tengo una teoría y dice, yo pienso que tal cosa. Cuando hablamos de teorías, estamos hablando ya de definiciones y afirmaciones sólidamente fundamentadas. Entonces, cuando hablamos de la teoría, tendríamos que decir cuál es la teoría de la relatividad, ¿qué tendríamos que hablar? Entonces yo tendría que buscar artículos, estudios, libros específicos de autores, ¿no? Ahora también tengo que entender que hay paradigmas que en un momento, por ejemplo, en educación es muy conocido el paso del paradigma conductista al tema del constructivismo, pero después la teoría, o sea, lo que era un paradigma después se vuelve una teoría porque hay una escuela de pensamiento que empieza a promover esto. Ahora que estamos en un cambio del paradigma del conectivismo, que va a estar relacionado a todo el uso del Internet, a todo el uso de las conexiones y de la neurodidáctica, alguien me va a decir, entonces, ¿qué teorías podría aplicar? En el ámbito administrativo, en el ámbito económico, no tienen a lo mejor escuelas tan fuertes, modernas, que a lo mejor uno siempre regresa a las antiguas, pero realmente hay muchas posiciones, el AIB, que es la Académica Internacional de Negocios, es, por ejemplo, uno de los que está generando bastantes artículos y fuentes sobre este tema. En economía ha habido un boom de cosas como la economía colaborativa, la economía del bien común, está la economía de colores, hay diferentes tendencias y todo aquello que ha ido modificándose a raíz del uso de la tecnología. Entonces ahí, por ejemplo, aparecen el Captology, que es la interfase hombre-máquina, aparece, por ejemplo, el Behavior Design, el diseño del comportamiento aplicado al consumidor, aparece todo lo que está relacionado. Entonces, uno ahí dice, bueno, ¿cómo lo coloca? ¿Es teoría o no es teoría? Lo importante aquí es, cuando digo yo es una ley, es algo que se cumple, ¿no? La ley de la gravedad. Cuando digo teoría es un cuerpo de conocimiento. Cuando digo paradigma es un cambio de pensamiento en una época y ahí yo dice, vamos a hablar que ahí te podría apoyar todo lo que es Kuhn y Kant, ¿no? Que es el Immanuel Kant y demás. Eso se lo ve en una materia que se llama epistemología, que les van a explicar estas diferentes escuelas de pensamiento. En temas de conceptos, esto es muy importante, que es lo más importante para este perfil que vamos a elaborar, es tener claro el concepto. Cuando una persona no ha investigado mucho en una temática, le es fácil cambiar los términos. Por ejemplo, alguien me podría decir el indicador, ¿no? Y otro dice, indicador es lo mismo que KPI, y el otro te va a decir, pues no, estás equivocado, KPI viene tal. Ahora, ahí tú tienes que apalancarte en autores que te digan cuál es el concepto. ¿Por qué? Porque cuando trabajes ese término, que es tu variable o puede ser tu dimensión o es algo que estás trabajando, directamente lo trabajes utilizando ese mismo concepto, ¿no? No lo varíes. Es una cosa que a veces uno dice, no, ahora utilizo y lo quiero explicar. Utiliza ese mismo concepto. Entonces, lo importante en esta primera etapa es que se debe trabajar sobre los elementos que me permitan saber si en lo que voy a investigar, o sea, gestión del conocimiento, tengo todos los términos. Por ejemplo, el doctor Bolarus,
que es especialista en el área de recursos humanos, nos ha proporcionado una lista de libros base que se los hacemos llegar a las personas que están en esta área, pero tienen que tener en cuenta, como decía el doctor Balaruz, es que es parte de nuestro cuerpo de directores, que esos libros van a depender obviamente de lo que están trabajando. Y ahí aparece el otro término que es cuánto tiempo atrás, ¿no? Entonces, tiene que ser no más de 3 a 5 años los libros. Ahora alguien me dirá, y ahí están los clásicos, obviamente tendrías que nombrarlo en un concepto, en una forma, etcétera, para relacionar con lo que estás investigando, pero considerar que has investigado. Y lo que hemos visto anteriormente es dónde investigar, pues tienes que revisar en las revistas indexadas. Y para eso tienes que utilizar Cielo, tienes que utilizar Google Academic, tienes que revisar las bibliotecas virtuales, las que tienen las universidades, etcétera, para saber que estás revisando lo que está vigente y que está de acuerdo a la temática. ¿Cuál es la importancia de este marco teórico? Demuestra el nivel alcanzado por el investigador, y esto también es algo que sí es importante, debemos saber investigar, porque podemos querer inventar la pólvora cuando ya la pólvora está inventada. Pero contrariamente a lo que creen muchos, si todo estuviera ya estudiado, los problemas estarían solucionados. Y ustedes ven que la gerencia media sigue teniendo problemas. El tema de innovación en países subdesarrollados todavía sigue siendo un problema de un chip mental. Entonces, esto es bien interesante que lo analicen, porque si ustedes ven algunas investigaciones americanas, van a ver que en realidad tienden a especializar, a ser bien puntillosos. ¿Por qué? Porque obviamente los temas macros a lo mejor ya los revisaron y ahora tienen que hilvanar en la problemática. Además, que no se olviden que a veces los problemas se siguen enfocando con la mirada del siglo XX, cuando estamos en el siglo XXI, y lamentablemente con autores del siglo XIX. Entonces, eso también está generando que tengan más información que ustedes puedan considerar dentro del marco teórico. También permite evaluar los métodos para recopilar información. Esto se los digo porque a veces cuando uno hace las famosas fichas bibliográficas, y aquí yo les recomiendo siempre utilizar un mapa mental como Mind Manager, por ejemplo, que les recomiendo que lo tengan, de tal manera que cuando van leyendo no pierdan la cita y puedan después, inclusive Mind Manager les puede llegar, igual FreeMind y otros mapas mentales, les puede generar un documento, un Word, que puede ser su primer borrador de su marco teórico. ¿Cuál es el procedimiento? Hay muchos estilos, pero no se olviden que la primera parte sería determinar el objeto de estudio y nos colocamos ahí los términos. O sea, gestión del conocimiento, voy a buscar gestión del conocimiento. Pero voy a ver el tema de internalización. Entonces, gestión del conocimiento, internalización. Entonces, voy poniendo los patrones, las palabras que yo voy a utilizar como palabras de búsqueda de lo que estoy generando. Esto después, cuando esté generando la búsqueda, voy poniendo las palabras claves para ver en diferentes estancias lo que voy a buscar. También podría ser que, aparte de buscar en archivos, puedo buscar, por ejemplo, en el caso de tener información en el caso de las maestrías o los casos que he llevado en la licenciatura, los autores que están haciendo uso otros. Entonces yo voy, no solamente reviso el documento, sino que reviso su bibliografía, y con esa bibliografía reviso los que ha referenciado, y así voy revisando la interacción que hay. Esto también se puede hacer automáticamente, pero la lectura tiene que ser un punto de vista crítico. Obviamente las bibliotecas virtuales, las bibliotecas físicas, también no hay que dejarlas, pero la verdad que hay ahora ingente información en las bibliotecas virtuales. En los websites, sobre todo de las organizaciones referentes, ¿no? El AIB, tendría que revisar WOBI, tendría que buscar academias, si es algo de comercio internacional,
la biblioteca de la aduana, los Incoterms. Entonces va a depender de los sites que voy a trabajar. Entonces tengo el tema, de ahí voy definiendo el marco que me va a guiar a través de las palabras que yo tendría que utilizar en las etapas que les vienen des posteriori, ¿no? Y la recopilación de información, hay un sitio que les puede servir para analizar esta información. Hay otro que está ahí también. Este me gusta mucho, dialnetunirrioja.es. También hay varios de otras universidades locales, pero este tiene la facilidad que ya lo puedes revisar por tesis, revistas, ¿no? Y Scholar Google, Google Académico, que tiene inclusive ya las citas directamente colocadas. Uno de los puntos que me gusta descartar, que capaz que es lo más importante de lo que hablamos, el uso de citas. Tiene que quedarle claro lo que son las citas y las referencias, ¿no? Esto es bien importante porque también a nivel doctoral, diferencia de nivel maestría, tienen que entender que el copy-paste no solamente están copiando texto, están copiando ideas. Y al copiar la idea, puede ser que estén usando una afirmación que corresponde a una persona que tiene una posición racionalista y se están apoyando o están usando como sinónimo otra posición que es más de empirista. Entonces, estas posiciones es bien importante que las entiendan porque el copy-paste, además que es plagio, si no lo cito adecuadamente, plagio no es solamente que copio toda la tesis o todo lo que estoy escribiendo, sino que plagio también es cuando utilizo segmentos sin ser referenciados, o también el autoplagio, cuando cito algo que es mío, yo lo escribí anteriormente y no está colocado. Además que tienen que tener cuidado que todos estos documentos que nos van a presentar tienen que ser inéditos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de citas y referencias bibliográficas, tiene que quedarle en la mente que yo utilizo una sola norma, pero que no es la única. Por ejemplo, la utilizada es el formato APA, pero también van a escuchar que hay normas Vancouver, hay normas ISO, hay normas Harvard, etc. Entonces, cuando yo digo, todo mi documento tiene que tener la misma forma de citar. Y alguien me dirá, ¿puedo utilizar con APA notas al pie siempre y cuando no sean notas aclaratorias? Y adicionalmente también tienen que entender que obviamente APA, que es la Asociación de Psicólogos, ha generado varias normas y está quinta, sexta versión. Entonces, en ese sentido, no hay que ser tan, no es la idea que ustedes sean expertos del manejo de cita, pero sí les recomiendo utilizar, por ejemplo, en el caso del documento, si lo vamos a usar con el Microsoft Word, hay una opción que es el manejo de citas. Lo importante que quiero que quede claro aquí, que yo tengo que citar con el mismo tipo, o sea, todo el documento APA. ¿Puedo hacer manejo de notas al pie? Claro que sí, pero no una referencia de citas, porque la referencia de citar tendrían que usar el formato APA, que ahorita vamos a tratar de identificarlo. Entonces, lo importante que sí quisiera que tengan en cuenta que con todo gusto nosotros lo podemos ayudar para los que son de nuestro programa de doctorado a utilizar, por ejemplo, el Word y poder cargar la fuente de acuerdo a la versión que esté vigente. Nosotros en ese sentido respetamos también el uso de las versiones de Microsoft por el tema de que no podemos estar actualizando a lo mejor cada vez. Entonces, tiene que ser las versiones que se están trabajando. Entonces, yo puedo utilizar el Word y con el Word directamente puedo hacer la inserción de la cita. Algunos no lo saben utilizar, pero también quería hacerles notar que después, una vez que uno lo utiliza, con la bibliografía lo puede generar automáticamente. O sea, toda la bibliografía que hayan utilizado en ese formato puede ser ya como referencias al final. Este es más o menos los datos que les van a pedir, si ustedes lo ven. Uno es que se compren el libro APA, revisemos el libro APA, todo lo que es el APA.
o el formato que ustedes quieran, porque también pueden utilizar otras versiones si no estuvieran en... Eso depende de la universidad. Entonces aquí en tipo de fuente uno dice, yo tengo un website o yo tengo un libro, book, un libro en español para los que tengan el Word en español. Y lo que hace es colocar aquí el dato del autor. Si hay más de un autor, ingresa a Edit y ahí puede ingresar más de un autor. Si tiene página web, si es página web, si es libro, no les va a pedir eso. Les va a pedir la editorial. Igual piden el año en que fue el documento. Si no tuviera fecha, que pasa en los websites, le ponen S/F, que significa sin fecha. Y esto es muy importante porque significa el año y el mes y el día en que se accedió. Entonces aquí también tienen la URL del lugar donde están sacando. La URL se lo genera con la parte superior haciendo botón derecho copiando y directamente la URL es la dirección web que se tiene. Entonces ya con eso directamente se va a copiar en el documento y ya la bibliografía se va a generar internamente de lo que se tiene. Entonces, la bibliografía, una vez que lo tienen, lo va a escribir ya en el formato APA al final, ¿no es cierto? Al final de todo, no es al principio, o sea, arriba solo queda la cita y abajo van a ser las referencias. Entonces, por ejemplo, acá dice formas también que hay que tener en cuenta, que dice Van Ciclo Journal define la economía como el estudio. En este caso, yo me doy cuenta que es un tipo Vancouver por el número 1, no es el formato APA. Si yo viera el formato APA, aquí tendría el año o podría tener el autor, coma año, dependiendo del tipo de cita que es. Entonces ahí está el formato de bibliografía que va a depender del formato. Y antes que me olvide, me gustaría recordarles que hay 3 tipos de citas. Cita textual, que es la que literalmente yo voy a referenciar de un documento, cita textual. Cita parafraseada, mantengo la idea, pero no lo estoy escribiendo tal y como está, pero debe mantenerse la idea. Y cita de citas. Cita de citas es cuando no leía el libro, sino leía a otro autor. Por ejemplo, si ustedes en un texto actual citan a Piaget, tendría que decirles, wow, se consiguieron un libro de Piaget, porque ya hay pocos. Entonces, obviamente, ustedes a lo mejor estarían citando a Ardell, por ejemplo, que cita a Piaget. Entonces, yo aquí nombro y en quien va a estar en la bibliografía no va a ser Piaget, sino Ardell, que está citando a Piaget. Entonces, esos son puntos que quería explicarles y que es importante que tengan en cuenta en lo que van a explicar. Entonces, bueno, voy a cerrar la parte de la grabación y de ahí nos quedamos con la parte interna.